Y ahora vamos a continuar y vamos ahora a escuchar y ver y escuchar muy bien la explicación que nos va a dar la artista plástica Alicia Bricio. ¿Qué les parece? Ya está preparada Alicia, así que adelante. Bueno, buenos días, gracias Patricia. Vamos hoy a hacer un tema diferente. Vamos a hacer una explicación sobre un cuadro que yo llamo didáctico y volver un poco a lo que fueron mis orígenes. Yo empecé pintando paisajes hace muchos años y después, bueno, llegué hasta la figura humana. Pero vamos a tomar un cuadro didáctico porque vamos a hablar del paisaje. Y vamos a hablar primero de algunos puntos a considerar de cómo componer un paisaje o de la composición dentro del paisaje particularmente. Existen todas las teorías de composición, por supuesto, pero vamos a tomar el ejemplo del paisaje en particular para cuando uno quiere encuadrar una fotografía o cuando uno quiere pasear y tomar una fotografía y después saber qué foto podemos pintar o cómo acomodarlo. Vamos a recurrir a recordar algunos principios que no dejan de ser siempre importantes a la hora de componer un paisaje. El primer principio, por ejemplo, si queremos pintar un árbol, es que dentro del cuadro que tenemos aquí, tratemos de que el objeto principal no esté en el centro, porque si no, es una marca demasiado estática. Tratemos de que el objeto principal esté a un costado y que aquí existan otros elementos. En el esquema yo lo he puesto de esta manera. El segundo principio es que el horizonte no esté situado en la mitad del cuadro. Entonces, si nosotros bajamos el horizonte, le estamos generando una mejor composición. O lo podemos subir también, pero nunca por la mitad. Este es el ejemplo esquema. El otro concepto es que hay espacios contrapuestos que no sean iguales. Por ejemplo, que esto que es el cielo y esto sea la tierra, no sea igual. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, generar un espacio, pero que quede un aire aquí. Aquí, entonces, los pesos se están equilibrando. Después, tenemos un espacio, generarle un espacio al entorno. Esto es un árbol que es tan grande que a lo mejor lo dejamos sin aire y sin espacio de cierre. Entonces, nosotros decimos, bueno, tengamos cuidado en el espacio que nosotros le queremos dar y el aire que le queremos dar. No lo encerremos mucho. Y los últimos que tenemos, cuando tenemos dos árboles, por ejemplo, no pongamos un equilibrio absolutamente simétrico porque nos va a resultar un paisaje muy aburrido. Tal vez tomemos un árbol y dejemos que otros de distinto tamaño participen del paisaje o de la composición. También cuando tenemos paisajes donde hay muchas ondulaciones, sobre todo aquí en la llanura, evitemos los paisajes que tienen muchas líneas horizontales. Tratemos de buscar paisajes a los que le incorporemos un árbol o a los que le incorporamos a lo mejor una tranquera. Entonces se vuelve con un poco más de ritmo. También las líneas en un camino, en el caso que haya un camino, que no converjan al centro del cuadro, sino que tratemos de generar un recorrido tal para que se suavice el centro de atención. Y por último, en cuanto a composición, de dónde ubicamos las cosas que nosotros queremos poner en el encuadre del paisaje, que los caminos no nos lleven el ángulo visual fuera del cuadro, sino que el camino nos lleve directamente, aquí, que nos lleve el camino hacia adentro del cuadro. Nunca esta distancia nos tiene que hacer escapar del cuadro. Dicho esto, vamos a lo que yo llamo cuadro didáctico y vamos a ver qué pasa con los otros aspectos a los que yo llamo cómo darle profundidad a un cuadro. A un cuadro se le da profundidad básicamente a través de diferentes elementos, a través de las luces y de las sombras, como por ejemplo en este caso le doy volumen, le doy profundidad en la parte que está más lejana y le doy volumen en la parte donde está el impacto de luz. Otra manera de darle profundidad a lo bidimensional y convertirlo en lo tridimensional es la posición de los objetos. El objeto más cercano es el más grande, en este caso será la niña y donde está sentada, y los objetos más lejanos van a ser más pequeños. Ese es otro de los principios de cómo dar profundidad.
Después tenemos la superposición. Estos árboles están superpuestos. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a uno de los principios también pictóricos principales, que es el tema de la pérdida de detalle o de la atmósfera. Nosotros decimos, y esto sí lo puedo hacer aquí en piso, nosotros decimos que cuando nosotros nos alejamos en el cuadro, por el efecto del aire o de la luz, se empiezan a perder, además del detalle, se empieza a perder la nitidez o la saturación del color. Entonces, estos árboles que tienen una pérdida de detalle, empezamos a darle una veladura para generar una inclusión dentro de un plano mucho más lejano. Esto, por supuesto, acuérdense que la veladura es un tinte que no tapa el color de abajo, sino que le cambia el color a la atmósfera. Lo estoy haciendo en este caso con óleo, con aceite de lino, por supuesto. Y con esto lo que nosotros logramos es alejar a nuestra percepción visual lo que sería un primer término de este tipo de cuadro de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar nosotros? Además de lo que es composición, tenemos que recordar, si quieren le podemos pasar un poquito el dedo para emparejar. Lo que nosotros tenemos que recordar es que es básico que cuando nosotros tenemos un paisaje va a haber cosas que van a estar adelante con mayor detalle, va a haber superposición, va a haber cambios de tamaños y sobre todo la perspectiva, que sea una perspectiva ondulante para que no quede un cuadro estático. Este es el secreto de que un paisaje no sea aburrido, no sea estático, no digan, bueno, acá hay una zona vacía, no sé cómo llenarla. Si nosotros comprobamos este tipo de elementos, la composición que vimos en tela y cómo lograr con la pintura y con el pincel profundidad, lograr una tridimensionalidad en un cuadro que es bidimensional, vamos a estar haciendo un paisaje completo que por supuesto después tendrá sus detallecitos o no. Así que bueno, desde ya les agradezco muchísimo y nos veremos en la próxima. Gracias.